Muy bien. Bueno, hoy vamos a estar con el Salmo 92. Alabanza de su poder es la, el título de la lección de hoy. Eh, los salmos expresan el corazón de lo que es el corazón del pueblo hacia Dios, expresan las alabanzas del ser humano hacia Dios, de cada uno de nosotros hacia Dios. Los salmos expresan lo que piensa el ser humano de Dios, de sus obras. Muchas veces también hay expresiones en algunos salmos, expresiones de aquello que Dios no aprueba, pero hay una sinceridad de parte del ser humano hacia Dios en esos salmos, ¿no? Son como oraciones, ¿no? Como oraciones que expresan la gloria de Dios, que expresan lo que hay en el corazón, y son expresiones sinceras del corazón del ser humano, ¿no? Y es como una enseñanza también a cómo deben ser nuestras oraciones hacia Dios, ¿no? Cómo debemos plantarnos delante de Dios. Y en esas oraciones, en esas expresiones, que son personas que las escribieron, son personas inspiradas por Dios, eh, también hay mucha doctrina, mucha verdad, mucho principio que también nos ayuda a afirmarnos y a entender, ¿no? Y le damos gracias a Dios porque usó a estas personas para ser los interlocutores, ¿no? Que terminaron escribiendo estos salmos guiados por Dios y expresan. Nosotros seguramente de los 150 salmos siempre hay algún salmo que expresa lo que estamos pasando, lo que estamos viviendo, y hay algunos que han sido tan marcantes en nuestra vida que estuvieron en esos momentos de tanta alegría o de tanta dificultad que hoy día podemos decir que son nuestros salmos favoritos, pero no son favoritos porque sean mejores que los otros, pero sino porque han sido importantes en cierta etapa de nuestra vida y donde Dios nos habló, nos enseñó y nos guió a hacer verdaderas oraciones a Él, ¿no? En la clase pasada vimos un salmo de David, el cual, el 145, el cual fue algo que nos enseñó cosas muy hermosas, ¿no? De la ubicación, de que cada ser humano tiene que tener delante de Dios y de quién es Dios, ¿no? De quién es Dios realmente, el Altísimo, el que está allá arriba por encima de todo y a quien nosotros como seres humanos nos rendimos, ¿no? Dimos un paseo por algunos otros ahí. Y para esta elección habían más salmos, muchos más salmos, ¿no? Los cuales no los vamos a ver hoy, ¿no? Hoy, pero eran salmos que son interesantes. Nosotros no vamos a dar todos los salmos como venimos dando los otros libros, capítulo por capítulo, versículo por versículo. No lo vamos a hacer con todos los salmos como hacemos con los otros libros porque es un libro muy grande. Pero la idea es que a través de los salmos que vamos a dar es que podamos encontrar un engranaje, una forma de trabajar los salmos que nos sea útil para nuestra devocional personal, para nuestro estudio personal. Y así ser de ayuda, ¿no? Y para poder también entender un poco cómo funcionan los salmos ya que los salmos son escritos en otro idioma, son escritos en otra cultura, una cultura oriental totalmente diferente a nuestra cultura occidental, una cultura muy práctica, que lo que dice generalmente tiene que ver con lo que es, no hay una cuestión de abstracción generalmente, muy pocas veces, como en nuestra cultura que viene de ese pensamiento griego, ¿no? La occidental. Ellos no, ellos vienen con un pensamiento más práctico, no hay tanta abstracción, ¿no? Pero está bueno entender y comprender cómo los salmistas se van poniendo en ese lugar, ¿no? Bien, uno de los salmos que estaba en este grupo es el Salmo 103, que es un salmo de David también, que no lo vamos a ver hoy, pero es un salmo recomendado para leerlo y capaz que estudiarlo, ¿no? En estos días y ponernos, porque es un salmo muy bonito. Es considerado uno de los salmos más bonitos de David, el cual ojo en los micrófonos. El salmo este es un salmo que expresa
a David hablándose a sí mismo, ¿no? Bendice alma mía al Señor, diciéndole a su propia alma, ¿no? Es como yo hablándome a mí mismo, ¿no? Y obligándome a bendecir a Dios. ¿Se acuerda de la palabra bendecir? Lo vimos en la clase pasada. No es decir bien, sino que es arrodillarse, ¿no? Es postrarse delante de Dios, es adorar. Entonces, David le está diciendo en el Salmo 103 al alma, a su propia alma, arrodillate, adorá a Dios, ¿no? Y hace todo después el motivo por el cual tenemos que adorar a Dios. La clase pasada vimos también en el 145 que sacamos como conclusión que Dios debe ser la primera y más importante persona en nuestra vida, ¿no? Cuando Dios no es lo más importante, cuando la persona de Dios no es la más importante en nuestra vida, cuando Dios mismo no es el primero en nuestra vida, hay otro lugar, hay otro que ocupa ese lugar, las cosas no van bien. No van bien porque le perdemos el sentido por el cual fuimos creados. Nosotros fuimos creados para alabanza y honra de Dios y para tener esa comunión con Dios, y el sentido es que Dios sea ese primer lugar, ¿no? Todo lo que nos pasa, todas nuestras relaciones en este mundo son relaciones que son necesarias para nuestra interrelación en este mundo en el cual vivimos hoy día, ¿no? Pero para la eternidad es necesario el reconocer a Dios como primer lugar, y para poder también entender las relaciones acá, ¿no? Nosotros no podemos ser un buen padre, un buen hijo, no podemos ser un buen siervo de Dios en la congregación, no podemos ser un buen empleado en el trabajo, no podemos ser un buen ciudadano si en primer lugar no está Dios en nuestra vida, si en primer lugar no está Dios, ¿no? Hace pocas semanas en una clase de seminario estábamos hablando sobre avivamientos y cosas así, y el pastor nos decía, el profesor nos hablaba sobre lo importante que somos como instrumentos de Dios, ¿no? En un manantial de agua, si yo necesito sacar agua de ese manantial para saciar mi sed, y yo tomo un vaso sucio, un recipiente sucio, yo ensucio el agua y no voy a tener una buena agua potable para tomar, porque ensucié y contaminé el agua, ¿no? Entonces, como instrumento de Dios es necesario que también nosotros estemos limpios para poder dar y poder ofrecer a los demás. Lo puro de Dios, ¿no? Lo puro de Dios. Dios no mandó ángeles, Dios no mandó unas formas raras para predicar el Evangelio y la verdad y para servirlo en esta tierra, sino que nos usa a nosotros como instrumentos de Dios. Y es importante eso, ¿no? Que seamos instrumentos limpios. Y ahí un poco el Salmo 92 nos va a llevar a entender la importancia de vivir vidas limpias, vidas puras, en contraste con aquellos impíos que están alejados de Dios y vivan vidas a su manera, no poniendo a Dios en primer lugar, ¿no? Y la diferencia que hay y cuál va a ser el fin, ¿no? El tener una vida de trascendencia, viendo más allá de lo que es la muerte, de lo que son los límites de esta vida, vivir una vida consciente de la eternidad, consciente de Dios, a diferencia de aquellos que no les importa o no han conocido la verdad y viven la vida a su manera, y no es Dios el primer lugar. Entonces esa trascendencia es rota y viven el momento, la circunstancia, ¿no? Vamos a ver cómo trata cada uno Dios con ellos y cómo con cada uno de los que están en estas posiciones, y cómo Dios también, y cómo cada una de estas personas se manejan en la vida, ¿no? Se manejan en la vida y qué esperanza tienen y qué no. Así que vamos a pensar un poquito en el Salmo 92, así que busquemos nuestras Biblias ahí en el Salmo 92. Si bien vamos a tenerlo en pantalla, siempre es bueno tener la Biblia adelante, corroborar, a ver si yo copié bien, si yo hice bien la tarea de copiarlo acá en la pantalla. Siempre confiemos en las versiones de papel de la Biblia, buscarlas, porque pueden haber errores, ¿no? Y ustedes pueden corregirlo y pueden resaltar, ¿no? La idea es hacer trabajos prolijos, pero siempre hay que corroborar, ¿no? Estoy en la iglesia, llevo la Biblia, corroboro que el pastor esté hablando realmente lo que dice la Biblia, que el que enseña en la escuela dominical lo que realmente está en la Biblia. Por eso necesitamos tener nuestras Biblias y siempre corroborar, ¿no? Si bien la Biblia nos enseña que la Biblia no es de interpretación privada, o sea, yo no puedo interpretar lo que se me ocurra en la Biblia, pero sí es una obligación de cada individuo hacer una interpretación correcta, que al no ser privada tiene que ser común a todos, ¿no? Todos tenemos que llegar a la misma conclusión bíblica, o a veces hay diferencias que no son doctrinales profundas, que pueden haber matices, pero en general la Biblia es nuestra regla. En general no, siempre es nuestra regla, ¿no? Pero en general
más allá de algunas versiones diferentes y todo lo demás, nuestra regla de fe, nuestros principios, es la palabra de Dios, es la Biblia, y siempre, siempre tenemos que estar juzgando lo que digo yo, lo que dice el maestro, lo que dice Marcel, lo que dice Aldo, o cada uno que tenga su clase, al que le toca predicar en el púlpito. No está mal juzgar lo que dice cada uno. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdadera regla, no lo que digo yo, lo que dice Aldo, lo que dice Marcel, ¿no? Así que siempre, siempre corroborar la Biblia, nunca ir solo a lo que dice nuestro pastor favorito o ese que nos gusta escuchar por YouTube, sino que corroborar que en la Biblia nadie es perfecto. Todos tenemos errores, todos los que enseñan tienen sus errores, siempre lo que es perfecto es la Biblia, ¿no? Es tratar de entender lo que realmente Dios nos dejó revelado y entender sinceramente eso. Así que nunca pongamos en pedestales y adoremos a los que servimos, sino que siempre adoremos a Dios que nos dio su palabra y es el que tiene que regir todo. Bueno, después de tanta introducción, vamos allá. El versículo 8 de este capítulo 92, que dice así, eh, pero tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo. Este es el centro, ¿no? Pero tú, oh Jehová, para siempre eres altísimo. El para siempre es eternamente, ¿no? Siempre es el altísimo. Y el altísimo, la palabra altísimo es uno de los nombres de Dios, es uno de los nombres de Dios usado en la Biblia, ¿no? Y es altísimo con el concepto que David nos dejó la clase pasada, que es el que está por encima de todo. No hay nadie más por encima de él, ¿no? No hay nadie más que está por encima de nuestro Dios, ¿no? Pueden poner dioses entre comillas por todos lados, pueden hacer adoraciones a estatuas, a lo que sea, pueden venerar un montón de cosas, podemos hasta poner a nuestra familia en primer lugar como adoración, pero en primer lugar en función de nuestra vida, pero siempre el que va a estar por encima, más allá que nosotros lo pongamos en ese lugar o no, va a ser Dios. Y va a ser el Altísimo, ¿no? Es el Dios de la Biblia, es el Jehová, Elohim, nuestro Señor Jesucristo. Este es el Dios que está en primer lugar, nuestro Dios, el verdadero Dios. Lo demás, todo es creación de Dios, no hay absolutamente nada que tenga divinidad. Todo lo demás es creación. El único divino es nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Señor Dios Jesucristo es Jehová, es nuestro único Dios, ¿no? Que está por encima de todo. Por eso es el Altísimo. Y lo interesante, antes de entrar bien en los versículos, es entender un poco la estructura de este salmo, ¿no? Que este salmo está dividido, este versículo 8 en el medio, y tiene 7 versículos para arriba y 7 versículos para abajo. En el hebreo también tiene 7 líneas, de 52 palabras hacia arriba, ¿no? Que son los versículos 1 al 4, alabanza a Dios, y versículos 5 al 7, lo efímero de la prosperidad de los malos. Y hacia abajo del capítulo 8 lo mismo, son 7 líneas de 52 palabras hebreas, que de los versículos 9 al 11 habla de la ruina de los malos, y del versículo 12 al 15 habla de la prosperidad final de los piadosos. Bien, la autoría de este salmo. El Salmo 91, nosotros sabemos, el 90 y 91 nosotros sabemos que es de Moisés, son salmos de Moisés, ¿no? Algunos viendo cómo vienen las seguidillas de salmos, calculan que este salmo también es de Moisés, que también lo escribió Moisés, ¿no? Que lo organizó él y que él hizo estos versos de esta forma, ¿no? No es seguro esto. Otros, la tradición judía, dice que lo escribió el mismo Adán, este salmo, ¿no? Y que luego lo transcribió Moisés, ¿no? Pero que las palabras estas son de Adán. Tampoco se puede comprobar, es más tradición que otra cosa. Por eso, oficialmente, lo que este salmo se lo pone como sin un autor, ¿no? Como un autor anónimo, ¿no? Si bien pudo haber sido tanto de Moisés o de Adán, nosotros lo vamos a poner como un anónimo porque no tenemos argumentos para decir quién fue realmente que escribió este salmo. Al principio, hoy cuando antes de empezar la clase hablábamos con Bartán y Bartán me decía, hay algunas líneas que son del Pentateuco que son de Moisés y bueno, algunos calculan que por ahí viene la cuestión de que la autoría pueda ser de Moisés, pero no, no lo podemos comprobar. Tampoco viene a la cuestión acá, ¿no? El Salmo 91, que sí es de Moisés, lo vamos a dar más adelante, algunas clases más adelante, así que este va a estar bueno también, va a estar muy interesante.
Bien, el Salmo 92. Arrancamos por la primera frase del versículo 1, ¿no? Bueno es alabar al Señor, cantar salmos a tu nombre altísimo, ¿no? Altísimo ya dijimos, está por encima está por encima de todo, es un nombre utilizado para Dios. ¿Se acuerdan que cuando los que hicimos el curso de doctrina o alguno que haya hecho curso de doctrina, cuando se da los nombres, los atributos de Dios y los nombres de Dios, siempre se dice que los nombres de Dios hacen referencia a la relación de Dios con la creación o a los atributos de Dios, ¿no? Y este es un atributo de Dios, es el Dios todopoderoso que está por encima de todo y en relación con el ser humano, con su creación, está por encima de esa creación. Este nombre es muy importante porque lo ubica a Dios como el único supremo, el que está más encima de todo, ¿no? Y dice que es algo bueno alabar al Señor, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos la clase pasada también? Alabar es, eso sí, es poner en boca aquellas cosas que vivimos nosotros de parte de Dios y decir las cosas lindas que Dios ha hecho, las características que Dios ha hecho, ¿no? Todo lo que Dios hace es bueno y eso bueno hay que ponerlo en la boca y hay que declararlo y hay que contarle a todo el mundo, a nuestros hijos, a las generaciones, hay que hacerlo en el culto, hay que ponerlo en nuestras canciones de una forma sincera y de una forma que tenga que ver correspondiente a nuestra vida, ¿no? Que nuestra vida tiene que ser una alabanza continua a Dios, ¿no? Dice cantar salmos a tu nombre, ¿no? Cantar salmos es cantar este tipo de canción, hacer estos salmos o alguna otra forma de expresión, pero siempre resaltando y alabando a Dios, ¿no? Cantar y acá habla de lo importante también de lo que es esta expresión del ser humano, esta expresión artística del ser humano, donde a través de esto Dios también se manifiesta, ¿no? A través de la música, a través de la canción, muchas veces vemos a través de la pintura. Yo cuando llegué a la primera, me acuerdo que mi primer reunión fue un sábado de tarde, un curso que había de Salvador de Lutri, que era el cristianismo a través del arte. Impresionante, ¿no? Impresionante cómo el ser humano expresa todos los principios bíblicos, los principios de la creación, los principios, los atributos de Dios expresados en el arte, ¿no? Nuestra clase es muy enriquecida por Marcel, siempre él está trayendo cosas de este tipo, ¿no? Y estamos viendo cómo a través del arte, a través de la expresión artística, nosotros podemos también llevar. Debe ser un canal el arte para alabar a Dios. No tiene que ser el arte un canal para vanagloriarse el hombre mismo, ¿no? Sino que tiene que ser el canal como alabanza. Si Dios dio este don, si Dios dio esta habilidad a cierto ser humano, bueno, este ser humano tiene que usar esa capacidad para transmitir las verdades de Dios, para transmitir la alabanza a Dios y es bueno, ¿no? Y dice, en este caso es cantar salmos a tu nombre, ¿no? Y se acuerdan que lo vimos en la clase pasada y lo hemos visto varias veces más en las clases también, que cuando se habla de nombre, no está hablando del nombre en sí, ¿no? No altísimo, no está hablando de Jehová, no está hablando de Elohim, ¿no? Hemos dado ejemplo, ¿no? Pero por ejemplo, ¿no? Si yo voy a hablar de Aldo, voy a decir, Aldo se ha dedicado toda su vida a la venta, ha servido al Señor a través de la venta de libros, nos ha hecho llegar Aldo libros a nosotros de diferentes formas, Biblias, ha sido un instrumento de Dios Aldo para enseñarnos en la escuela dominical, el Señor nos ha vencido con prédicas que a través de él Dios nos ha hablado. Y yo no estoy hablando de Aldo, un papelito escrito que dice Aldo. No es un papelito escrito que está allí enfrente de la iglesia ofreciendo unos libros, ¿no? No es un papelito escrito que está en el púlpito predicándonos. No, no, Aldo es una persona y es esa persona la que hace. Nosotros cuando decimos Aldo es como una referencia para identificarlo a él, pero cuando decimos el nombre nosotros estamos identificando en nuestra mente. Bueno, para el hebreo, decir el nombre de algo es decir la persona misma, ¿no? Entonces, cuando dice cantar salmos a tu nombre, no es simplemente decir Jehová en la canción, ¿no? Es cantar de las grandezas de Dios, es cantar salmos a Dios diciéndole todo lo que es Dios para nosotros, ¿no? Reconociendo en Dios su lugar, quién es Él en nuestra vida, ¿no? Y quién somos nosotros delante de Él. Entonces,
tiene que ver con la persona misma de Dios, ¿no? Bueno, Altísimo ya vimos que es un nombre de Dios. Y sigue el salmista, ¿no? Bueno es anunciar por la mañana tu misericordia y tu verdad en las noches. Y esto es muy interesante lo que pasa acá, ¿no? Porque habla sobre la mañana y sobre la noche, ¿no? El domingo pregunté en la clase qué les parecía que hacía referencia a esto, y en general todos dijeron algo similar, ¿no? Con esta mente muy occidental, muy griega que tenemos nosotros. Bueno, está hablando de la mañana y la noche, nosotros deducimos que es un día, o sea, que comenzó en la mañana y terminó en la noche, ¿no? Pero acá está haciendo referencia a otra cosa, ¿no? Cuando el hebreo habla acá sobre la mañana, él está hablando de comienzos, de algo que comienza. Y cuando está hablando en la noche, está hablando de oscuridad, de momentos difíciles en la vida, ¿no? Y es interesante porque, fíjense acá, esto, ¿no? Esto es muy interesante, ¿no? Bueno es anunciar por la mañana. Y dice tu misericordia y tu verdad en las noches, ¿no? Hay una referencia directa, por lo que estuve estudiando, cuando dice la mañana, porque es ese día de esperanza que tiene todo judío, todo hebreo, de ese día que va a venir el Mesías, ¿no? Esa esperanza que ellos tienen, ¿no? Y como que en ese mejor momento de la vida, para el judío, que va a ser cuando venga el Mesías, que va a ser el mejor momento de la existencia de este pueblo para ellos, ¿no? Considerado por ellos. eh, es importante en ese momento mirar para atrás y ver de dónde salimos, ver la misericordia de Dios, ¿no? Porque en ese momento voy a estar delante del Altísimo, delante del Mesías, y voy a reconocer de dónde Dios me trajo para llegar a ese momento. Hoy día, ya nosotros con el diario del lunes, reconociendo que nuestro Señor Jesucristo es el Mesías, que Él vino a hacer el sacrificio por nosotros, y que estamos viviendo el ya, pero el todavía no. O sea, sí, la obra de Dios fue hecha, pero aún falta un pasito más, que es el retorno de nuestro Señor Jesucristo como Rey. Y falta la restauración de nuestros cuerpos, que nuestros cuerpos sean glorificados y que pasemos a vivir esa vida perfecta juntamente con Dios. Nosotros pensamos en ese día, ¿no? Nosotros pensamos en ese día, en ese momento, ¿no? Entonces, pensando en el mejor momento, siempre hay que mirar atrás y trayéndolo a los momentos lindos de la vida. Siempre tenemos que acordarnos de dónde nos sacó Dios, de la misericordia de Dios, que Dios nos sacó de ese lodo cedagoso, ¿no? De ese momento difícil de la vida, de ese momento de donde estábamos hundidos en el pecado. Bueno, Él nos quitó de ahí y nos dio nueva vida juntamente con Cristo, ¿no? Mediante toda su obra de redención. Entonces, bueno es anunciar por la mañana. Bueno, en esos buenos momentos tenemos que anunciar esas misericordias de Dios, ponerlas en nuestra boca. Presión. Sí, Puede ser también que tenga que ver con, viste que dice que nuevas son cada mañana su misericordia, la Biblia, ¿no? Entonces que también haga referencia al hecho de, bueno, que comienza un nuevo día y es por la misericordia del Señor. O sea, damos gracias por la vida misma que tenemos al despertar y poder vivir un nuevo día, gracias a Dios, porque cada mañana se renuevan sus misericordias. sí, eso es una verdad bíblica, así que tiene que estar presente y podemos añadirla acá, ¿no? Pero acá, al ser Sí, singular, como que están hablando de un día puntual, de un momento puntual, no de todas las mañanas, sino que de esa mañana tan importante, ese renuevo tan importante que va a tener el pueblo, de esa esperanza que ha tenido todo el Antiguo Testamento. Cada vez que terminaba un profeta, terminaba con una esperanza de que el remanente fiel iba a ser restaurado, que iba a venir, que el Mesías iba a estar presente. ¿Alguien más comentó algo y habló algo ahí, puede ser? sí, en el versículo 2 Reina Valera, habla de fidelidad, tu fidelidad cada noche. En lugar de verdad, dice fidelidad. Sí, ahí vamos, ahí vamos, sí, sí. Terminamos con esto de la mañana y bueno, entonces como que podemos unirlo igual a eso, ¿no? Que Dios cada mañana está con su misericordia. Y hay algunas versiones que en vez de misericordia pone tu bondad, ¿no? Tu bondad, que capaz que bondad va Decio, más. Sí, Decio, a mí me estoy acordando que para los hebreos el día empieza con la noche, ¿está? sí. Entonces, cuando empieza el día para ellos, ¿sí? Piensan en la verdad. Y cuando termina el día, reconocen que Dios fue misericordioso. También se puede tomar de ese lado, si está de acuerdo o no.
Sí, puede ser, sí, pero la idea acá es de renuevo, no pensemos tanto en la mañana, ¿no? Porque nosotros estamos pensando en la mañana y noche, mañana. Pensemos en el renuevo, ¿no? Cuando comienza el día, comienza algo nuevo, y bueno, en ese renuevo, ¿no? Y en ese renuevo tenemos, en esas cosas buenas que vienen en la vida, tenemos que acordarnos de dónde Dios nos sacó. Esa es la idea, ¿no? Y luego, cuando dice tu verdad, que a mí me gusta mucho la versión esta, que esta es la Reina Valera actualizada, ¿no? La 2015, ¿no? Pero justamente en esta palabra creo que no se usó, viendo el original, no se usó la mejor palabra en tu verdad, ¿no? Creo que lo que nos decía Mabel recién tiene más sentido y tiene más sentido con la palabra del original, ¿no? Que es la fidelidad de Dios en la noche. Y cuando dice en la noche es en los momentos difíciles de la vida, ¿no? No es en la verdad en la noche, porque nosotros con nuestra cabeza vamos a decir, dice noche, es noche. No, no, no. Está hablando de los momentos difíciles de la vida, de las oscuridades de la vida, ¿no? Entonces, Dios, tenemos que anunciar también lo que sucedió en esos momentos difíciles, ¿no? Que miramos para atrás y vemos que en esos momentos difíciles Dios estuvo con nosotros, Dios nos cargó, nos sostuvo, nos quitó de ese lugar difícil, nos ayudó, nos dio consuelo, puso a alguien a nuestro lado, llegamos a ese lugar que pensábamos no llegar y Dios nos llevó hasta ese lugar y los milagros que Dios ha hecho y ha sido fiel con nuestra vida de sostenerla hasta ahora, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Dios, ¿no? Hasta aquí nos ayudó Dios. Y ese concepto de que hasta aquí nos ayudó Dios quiere decir que si hasta aquí ha sido fiel, va a seguir siendo fiel, ¿no? Y es ese concepto, ¿no? De que cuando estemos en ese momento bueno de la vida, miramos para atrás y acordarnos de dónde nos sacó. Porque a veces en los momentos buenos nosotros nos creemos más de lo que somos. Y en realidad ahí en ese momento tenemos que acordarnos de que si estamos en ese lugar, si estamos en ese momento, tenemos que saber pues, que es porque Dios nos sacó. Y lo mismo cuando nos toque vivir los momentos difíciles de la vida, bueno, la verdad de Dios va a estar ahí, la fidelidad de Dios va a estar ahí, Dios va a estar ahí sosteniéndonos, guiándonos. Aunque andes por valle de sombra o de muerte, no temerás alguno, no tendrás miedo alguno porque yo estaré contigo, ¿no? El Señor va a estar conmigo ahí, va a estar con su vara, su callado, va a estar ungiendo nuestra cabeza con aceite, él va a estar ahí constantemente, ese Salmo 23 tan bonito, ¿no? Está constantemente al lado nuestro, pastoreándonos, cuidándonos y siendo fiel a su rebaño que somos nosotros, ¿no? Es algo muy bonito porque él empieza hablando de esto, de que de cantar las grandezas de Dios y de anunciar en los momentos buenos esa misericordia, esa bondad de Dios y en los momentos difíciles anunciar esa confianza que tenemos en Dios de que Él ha sido fiel con nosotros, ¿no? Y en el 3 como que le pone onda a la cosa, le pone cuerda, le pone ritmo, ¿no? Y dice, con el arpa de 10 cuerdas y la lira con el tono suave del arpa, ¿no? Con los instrumentos, ¿no? Que David fue una de las personas que ha usado un montón de estas cosas, ¿no? De instrumentos, de la música, de la poesía, incluso de la danza cuando trajo el arca. Entonces como que siempre y cuando Dios sea el centro de todo esto, ¿no? Y es lindo porque la música es parte de la bendición que Dios nos da, ¿no? Dice el Salmo 92:4, ciertamente me has alegrado, oh Señor, con tus hechos, ¿no? Esto es como ciertamente es como una afirmación, una seguridad, ¿no? Tú me has alegrado. Ciertamente quiere decir, acá está diciendo, no hay chance, no hay otra forma, la alegría en mi vida es a causa de los hechos que el Señor ha hecho, de las cosas que Dios ha hecho. La alegría en mi vida tiene que ver con Dios y solamente con Dios. Y uno dice, pero también mi familia me da alegría, ¿no? Hay muchas cosas en la vida que me da alegría, pero son cosas dadas por Dios también. Así que son todos hechos de Dios, ¿no? Entonces como es una seguridad que la alegría en nuestra vida son a través de los hechos de Dios, ¿no? Grito de gozo por las obras de tu mano, ¿no? Es como, grito de gozo es como, no solamente lo digo, lo canto, sino que con todas mis fuerzas lo digo y de forma gozosa, con mucha alegría, con dicha, a causa de esas obras de Dios, ¿no? Ustedes se acuerdan que en algún momento hemos estudiado Romanos y bueno, el Salmo que hemos estudiado anteriormente también y algunos otros lugares también.
Es como que la forma de expresión de Dios, la forma de revelarse de Dios es de dos maneras, ¿no? Una es a través de la creación y de su obrar y de su funcionamiento, ¿no? De relacionamiento con nosotros. Y la otra es a través de la revelación de su palabra, ¿no? Pero ¿cómo no gozarnos, cómo no alegrarnos, cómo no tener a Dios como primera persona al ver su creación, al ver su bondad, al ver su misericordia, al ver su fidelidad a través del tiempo y al ver lo que Dios va haciendo y lo que hizo y al darnos vida, al darnos un plan de salvación y hacernos parte de esto y darnos nueva vida en Cristo y darnos eternidad y darnos esperanza y darnos amor y darnos consuelo en las mínimas cosas de la vida? ¿Cómo no gritar de alegría de estas grandes cosas que hace Dios, ¿no? Cuán grandes son tus obras. Y continúa, ¿no? En esta primera etapa del Salmo, ¿no? Cuán grandes son tus obras, oh Señor. Vuelve a enfatizar esto, ¿no? La repetición es énfasis, ¿no? Da un énfasis en lo que está diciendo, ¿no? Muy profundos son tus pensamientos. Lo vimos en la clase pasada, ¿no? El tema de la profundidad de los pensamientos de Dios, ¿no? Son pensamientos, ¿se acuerdan que usaba David la palabra inescrutables? Inescrutables son esos pensamientos. La mente de Dios es inescrutable, no es posible el ser humano comprender en su totalidad. Lo único que el ser humano puede comprender es lo que Dios le revela, ¿no? Entonces es tan profundo. El camino del Señor no son nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, porque nuestros pensamientos son limitados, nuestros caminos son limitados, pero los pensamientos de Dios son perfectos, los caminos de Dios son perfectos, ¿no? Y hay un reconocimiento, ¿no? Si bien capaz que nuestro proyecto ya al principio de vida, de nuestra juventud, era uno, pero Dios nos trajo por otro lugar y sin embargo este otro lugar fue mucho mejor que el otro camino, porque este camino es el camino que Dios quiso que nosotros transitáramos, ¿no? Muchas veces Dios pone puertas, tranca puertas y no nos deja pasar y nosotros nos enojamos y decimos, pero tenemos que reconocer que la obra de Dios es buena, ¿no? Y que Él, a nosotros que ya somos parte de ese pueblo elegido, Dios ya puso obras de antemano para que nosotros anduviéramos por ella, ¿no? Y cuán grandes son esas obras, ¿no? Tenemos que darle gloria a Dios de esas obras tan grandes que Él ha hecho, ¿no? Y acá habla del hombre necio, acá empieza una nueva etapa, ¿se acuerdan que la primera etapa era hasta el 5, ahora del 6 al 7 hay otra etapa que dice que el hombre necio no sabe y el insensato no entiende. Ahora va a decir lo que el necio no sabe y el insensato no entiende, pero vamos a ver un poquito estas dos palabras rapidito, ¿no? Hombre necio. El necio, en este caso que usa el salmista, ¿no? De la palabra hebrea, capaz que en el griego uno tiene una concepción de necio en el Nuevo Testamento, pero en este Antiguo Testamento, en este Salmo, tiene que ver con un hombre tosco, un hombre bruto, que no lee, no tiene interés de leer, de comprender, porque no le importa comprender, entender nada, porque él vive esa vida bruta, ¿no? Y no sabe, ¿no? No sabe, es algo como que hemos conocido personas así, ¿no? Que son toscas, que son brutas, que son cerradas y ya está. No le interesa saber, no le importa nada y está cerrado en él mismo así y es bruto, ¿no? Y no hay un conocimiento, no hay un interés de conocer, de saber. Y dice, el hombre necio, ese hombre bruto, no sabe. Y dice, y el insensato no entiende esto. ¿Qué diferencia hay entre el insensato, en este caso del Salmo, y el necio? Que el insensato sí entiende. El insensato sí comprende, sí lee, sí busca saber, busca entender, pero no entiende esto que debe entender, ¿no? Es aquel sabio en su propia opinión, ¿no? Que sí es sabio, sí es reconocido en este mundo, sí es intelectual, capaz, pero no le interesa saber esto, no entiende esto y tampoco hay un interés de profundizar en esto, porque su visión está hacia otro lado, ¿no? Y que vamos a profundizar un poquito más adelante, qué tipo de persona es esta, ¿no? ¿Y qué es lo que no sabe este bruto y este entendido no entiende? Es que los impíos brotan como la hierba. Y antes de terminar la frase, porque para poder concluir esta frase tenemos que terminar la otra que viene abajo, dice que los impíos brotan como la hierba. Dice, y acá es donde aparece muchas veces alguna frase de algún hermano o alguno de nosotros capaz lo dijo en algún momento, dice, este hace las cosas mal y le va bien. Este roba y le va bien.
Este miente y le va bien, este engaña y le va bien. Y bueno, acá es una frase que apoya eso y dice que los impíos brotan como la hierba. ¿Y qué es que brotan como la hierba? Es que crecen, están ahí, o sea, enraizan y crecen. Pero tenemos que entender todo el pasaje para poder entender a lo que está apuntando el salmista, ¿no? Y que todos los que hacen iniquidad florecen, pero ¿para qué florecen? Para ser destruidos, para siempre. Acá no hay una cuestión de nosotros alegrarnos tampoco porque le va a ir mal a ellos, ¿no? Pero si no, es como una ley de vida. No está hablando simplemente de determinadas personas, sino que está hablando de los impíos en general. ¿Y qué le pasa al impío? El impío hace trampa, miente, engaña. Impío quiere decir sucio, ¿no? Que no está limpio, que no está limpio, que no es recto delante de Dios. Entonces, como que no tiene un límite, ¿no? Y lo que no entiende ni el necio, el bruto, ni el insensato, este sabio en su propia opinión, es que por más que en esta tierra y en lo que se ve les vaya bien, eh, van a florecer, pero ¿para qué? Para luego ser destruidos y destruidos para siempre. Y esto, a su vez, que nos está enseñando a nosotros, que tratamos de hacer las cosas bien, que no va por ahí el camino, que, que no va por ahí el camino, sino que el camino va por otro lugar que vamos a verlo ahora. Es para que nosotros entiendamos también que no es que es injusta la vida, sino que va a haber una justicia. Y por otro lado, también le está hablando a estos impíos para que puedan entender y tratar de entender que lo que están haciendo ellos es para sembrando para esta tierra. Es una gramilla, es un pasto nomás que bueno, que va a terminar siendo destruido y va a ser destruido para siempre. No tiene sentido el sembrar para este mundo, ¿no? Y vivir una vida solo para este mundo, sin tener lo que hablamos al principio, sino tener un mirar más allá, ¿no? Y dice el 92.8 que es el centro, ¿no? Él ahora habló sobre estos impíos, ¿no? Que no van a prosperar. Pero el 8, que es el centro, dice, pero tú, oh Señor, para siempre eres altísimo. Y esto es importante que sea el centro. ¿Por qué? Porque Dios está viendo la injusticia de estos impíos, de esta gente que está lejos de Él y que les va bien en esta tierra, pero Él está viendo las cosas que están haciendo mal. No hay nada que se oculte a Dios. Pero Él también está viendo al justo, ¿no? A los que, a pesar de las dificultades de la vida, y acá no estamos hablando de salvación, no estamos hablando de esa relación con Dios, ¿no? A pesar de las dificultades de la vida, nosotros seguimos siendo fieles. A pesar de la oscuridad de la vida, nosotros seguimos gritando de la alabanza, dándole alabanza a Dios de su fidelidad, reconociendo su fidelidad hasta en los momentos difíciles. Y en los momentos de gloria, de triunfo, miramos atrás y reconocemos que donde llegamos es por causa de su misericordia, ¿no? Entonces, lo pone en el centro porque el Altísimo es el que está viendo sobre todo arriba, tanto a injustos como injustos. Está viendo desde arriba, está viendo todo y Él está percibiendo cada cosa que va sucediendo. No es nada, no, nada puede quedar oculto delante de Dios. Y dice el 9 y acá empieza la otra, como el espejo de la otra parte, ¿no? Aquí esto es un recurso literario, ¿no? Que se ve en hermenéutica, ¿no? Que es como un punto que se cruza y hay como un espejo así, que hay como un paralelismo, sería un paralelismo antitéctico, ¿no? Que se va contraponiendo una cosa al otro, ¿no? El justo del injusto, el impío del limpio, y así va entendiendo. Entonces estos cuatro es como un espejo que se va dando en ese medio, ¿no? Y dice, porque he aquí tus enemigos, oh Señor, porque he aquí tus enemigos perecerán. ¿Vieron que repite la misma frase dos veces, ¿no? Porque he aquí tus enemigos, porque he aquí tus enemigos. Los enemigos del Señor y estos enemigos del Señor perecerán, ¿no? No van a permanecer. ¿Y quién es un enemigo del Señor? ¿Quién es un enemigo de Dios? Es aquel que le da la espalda a Dios. Dios busca al ser humano y el ser humano puede tener la opción de dar la espalda a Dios y no reconocerlo a Dios como Dios.
Es más, nosotros cuando llegamos al Señor venimos de un ser humano caído, venimos de un Adán caído, somos herederos de ese Adán caído. Y ya nacemos dándole la espalda a Dios, ¿no? No reconociéndolo a Dios como Dios, ¿no? Porque nuestra vida está alejada de Él, ¿no? Pero Dios se revela al ser humano y el ser humano puede reconocerlo a él, tiene la opción de reconocerlo a través de su palabra, no solo a través de la creación, sino que a través de su palabra llega la revelación directa, ¿no? Y el mensaje evangélico llega a la vida de las personas, ¿no? ¿Y quién es un enemigo de Dios? Es aquel que le da la espalda al evangelio, le da la espalda a la verdad y le da la espalda a Dios cuando se enfrenta a la cruz. Se da vuelta la espalda y dice, no, no me interesa esto. Esto es un enemigo de Dios. Es un impío, es alguien que no es limpio, que no es transformado por Dios. Y estos enemigos de Dios son los que van a aparecer, son los que hacen trampa, mienten, tratan de caerle bien y vivir de un marketing y de una imagen, pero no viven de una realidad transparente delante de Dios, ¿no? Esos perecerán, ¿no? Nuevamente, acá no estamos leyendo esto y diciendo, ¡ah, ja, ja, viste, te va a pasar a vos! No, nosotros con dolor tendremos que pensar esto, ¿no? Qué lástima que le está pasando a estos seres humanos, ¿no? Y tener cuidado que no seamos nosotros uno de ellos, ¿no? Que realmente nosotros no hayamos realmente reconocido al Señor, ¿no? Esto también es para pensarlo y meditarlo, ¿no? ¿De qué lado estamos, no? ¿Hemos sido transformados por el Señor o somos uno de estos impíos que siguen siendo enemigos de Dios, ¿no? Bueno, estos perecerán. Serán dispersados todos los que hacen iniquidad, ¿no? Esto es clarísimo, ¿no? Serán dispersados, serán alejados, serán puestos en un lugar bien distante, ¿no? Aquellos que hacen iniquidad, que, que, que no están en ese equilibrio de Dios, ¿no? Que no están en esa unión con Dios haciendo las cosas bien, ¿no? Sino que hacen las cosas malas y viven de eso y no tienen problema con vivir con eso, ¿no? Pero tú enaltecerás mi poder como el de un toro salvaje, y sobre mí verterás aceite fresco. Y bueno, y acá son interesantes estas cosas, ¿no? El toro salvaje es el búfalo, ¿no? La Reina Valera dice búfalo, ¿no? Hay otras versiones también que hablan sobre, ay, no me acuerdo cómo es la otra versión, como habla de este animal, pero es un toro salvaje, ¿no? El búfalo es un toro salvaje, ¿no? Ese toro que tiene mucha fuerza, ¿no? Mucha fuerza, ¿no? Sí, Laura, Buey salvaje. buey salvaje. Pero se entiende el sentido, ¿no? Sentir de ese animal muy poderoso, con mucha fuerza, y al ser salvaje es como que más fuerza tiene, como tiene esa fuerza como descontrolada, ¿no? Pero tú enaltezarás mi poder. Siempre que la Biblia habla de poder, está relacionado con el cuerno, ¿no? Cuando habla el Apocalipsis de los cuernos, en el Antiguo Testamento también cuando hablan de los cuernos, generalmente tiene que ver con una autoridad, con alguien que tiene poder, ¿no? Que tiene poder para tomar decisiones y poder de fuerza, ¿no? Dice, pero tú enaltecerás mi poder como un toro salvaje. Es la fuerza del toro está en ese cuerno y ese cuerno es el poder que tiene, todo ese empuje que tiene el búfalo, el toro salvaje, puesto en ese cuerno cuando es su arma de ataque, ¿no? Y dice que eh, Dios enaltece en ese poder, ¿no? En ese poder, ¿no? Y dice que sobre mí verterás aceite fresco. Y el aceite tiene que ver con dos cosas, ¿no? Una, con ungimiento para una tarea, una elección, cuando es ungido David como rey a través, mediante Samuel, cuando con ese cuernito le tira en la cabeza y lo unge con aceite, lo baña con aceite, está diciendo, este es el elegido de Dios, ¿no? Y tiene un sentido de elección, ¿no? Entonces como que Dios me eligió, ¿no? Dios me vino a buscar, Dios es el que dice, bueno, vení conmigo, ¿no? Pero también tiene la característica de ungüento, para untar y para sanar heridas, ¿no? Para sanar heridas, ¿no? Dios se enaltece en ese poder en la vida que Dios nos da, como ese toro salvaje, pero también Él nos elige, pero Él también está ahí, podemos agarrarle con ese doble sentido, ¿no? Para curar esas dificultades, esas heridas en la vida, ¿no? Mis ojos mirarán sobre mis enemigos, mis oídos oirán
de los malhechores que se levantaron contra mí, ¿no? Mis ojos mirarán sobre mis enemigos. Mirar sobre es estar en una posición por encima, ¿no? Y, y tiene que ver con aquello del estar en un momento exaltado, ¿no? Tiene que ver con que yo miro por encima, pero no tampoco con altivez, sino sabiendo que es Dios que se está enalteciendo en ese poder, ¿no? Y dice, y mis oídos oirán de los malhechores que se levantaron contra mí, ¿no? Aquellos que se levantaron contra mí. Seguramente cuando leemos estos versículos y estamos enojados con alguien, decimos, vas a ver, yo voy a mirar con mis ojos por encima y de ti y voy a escuchar de esos malhechores que le va a ir mal los que fueron contra mí. Pero en realidad nosotros somos igual a todos los seres humanos, ¿no? Todos somos pecadores y tal. La diferencia es que algunos somos perdonados, reconocimos al Señor Jesucristo y esa cruz se hizo verdad en nuestra vida y otros no, otros le dieron la espalda a Dios, ¿no? Pero en realidad todos venimos del mismo descendiente Adán y necesitamos ser transformados por Dios. Nunca podemos mirar a otros seres humanos por arriba de los ojos. Acá podemos indicar más hacia nosotros mismos, ¿no? A ese viejo decio, a ese viejo yo, a ese pecado que estuvo ahí, ¿no? Mirar ese enemigo que fue la muerte, que gobernó mi vida por mucho tiempo, y hoy puedo mirar por encima y mirar hacia atrás y ver cómo esa muerte lo vimos el domingo, lo recordamos el domingo, ¿no? Fue destruida y fue vencida por nuestro Señor Jesucristo. Y esa muerte que dominaba nuestras vidas ya no domina más. Entonces hoy podemos mirar la eternidad y trascender, mirar la muerte y trascender la muerte. Lo que no pueden hacer estos otros que son el necio ese sabio en su propia opinión. No pueden verlo porque no entienden, no comprenden. Nosotros sí comprendemos de que las cosas de este mundo son pasajeras, que están acá por un momento, pero después no van a estar más. Lo que realmente trasciende es nuestra relación con nuestro Señor, con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y eso trasciende más allá. Y podemos mirar por encima de estos enemigos que han flagelado nuestras vidas en un tiempo atrás, han dominado nuestra vida y ya no dominan más, ya no debieran dominar más, ¿no? Y escuchamos que estos que se levantaron contra nosotros ya no pueden hacer más nada y ya quedaron por el camino. Y estos versículos que son muy, muy, muy lindos, ¿no? El justo florecerá como la palmera, crecerá alto como el cedro del Líbano, ¿no? Y primero habla del justo. ¿Quién es justo? Justo es nuestro Dios, justo es nuestro Señor Jesucristo. Pero justo es aquel que anda rectamente, ¿no? Cualquier ser humano sin Dios no puede andar rectamente. Aquello del Salmo 1, ¿no? Bienaventurado el varón que no... perdón, ah, se me fue. Eh, lo busco. Salmo 1 dice... Bienaventurado el hombre que no anda en consejos de mal impío, que de pecadores, más bien será en el versículo 3 del capítulo 1, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, cuya hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. Es ese árbol que está plantado junto a las corrientes de agua, ¿no? Que está unido a Dios. El árbol que está plantado junto a la corriente de agua es el que está constantemente siendo alimentado por esa corriente de agua. Si no hay una corriente de agua cerca, en el desierto, por ejemplo, se muere ese árbol porque no tiene de dónde alimentarse. Y esa es la relación que tiene el ser humano. El ser humano está plantado junto a la corriente de agua o está plantado lejos de la corriente de agua. Está cerca de Dios, unido a Dios, alimentándose de Dios, viviendo o se está muriendo lejos de Dios. Así son los dos tipos de seres humanos que hay. Y bueno, nosotros somos llamados a ser como ese árbol, ¿no? Y el justo es el bienaventurado es el justo que vive unido a Dios y que ha sido restaurado por Dios, que ha sido justificado mediante Jesucristo y hoy puede vivir esa vida recta delante de Cristo. Y ese justo dice que florecerá como la palmera. Características de la palmera. Palmera en hebreo es tamar, es el nombre que le pusimos con Sara a nuestra hija, ¿no? Porque tiene tantos atributos este nombre, esta planta, esta dactilera, ¿no? Que nos pareció muy lindo ponerle como nombre y homenajear a nuestra hija con ese nombre, ¿no? Y que si Dios quiere sea bendecida
por Dios y tenga esa solidez que tiene la palmera. ¿Y qué tiene la palmera de particular? Bueno, tiene una raíz muy grande que va allá abajo hasta encontrar el lugar donde se va a alimentar de esas aguas profundas y va buscando y una raíz muy grande. Esas palmeras, las palmeras cuando vienen vientos huracanados fuertes, hemos visto por la televisión eso, las palmeras van, tocan el suelo, vuelven y van y vienen, no se caen. Ellas se mueven para todo. Además, Adriana nos hablaba el domingo cómo está formada. Nos sirve para hacer muebles, por ejemplo, la madera de palmera, porque tiene todo como un formato que no es muy duro, que es elástico. Y bueno, esa forma, ¿no? Que tiene la palmera. Pero lo importante es esa base que tiene, que está arraigada en ese suelo y que llega a esas aguas, ¿no? Y es como el justo florece como la palmera, ¿no? ¿Y por qué florece la palmera en el medio del desierto? Porque ella logra encontrar ese lugar donde hay humedad, donde hay agua y agarrar de ese lugar que le da vitalidad, que le da vida, ¿no? Y se mantiene firme y da su fruto a su tiempo. Las dactileras en el desierto llevan más o menos unos 50 años para dar fruto, ¿no? ¿Y qué tiene que ver con lo que va a venir ahora, ¿no? Que la importancia que el justo en la vida, cuando llega su momento, va a dar ese fruto y va a dar ese resultado de toda esa vida, de vivir esta vida en comunión con Dios, ¿no? Y el cedro, ¿no? Que el cedro no es un árbol que dé frutos, ¿no? Pero el cedro y del Líbano, hoy día en el Líbano lo que vemos es un montón de cosas menos cedro. ¿Por qué? Porque, bueno, el hombre depredó todo eso y sacó todos esos árboles de ahí, ¿no? Pero el cedro es una madera muy resistente, muy fuerte. El cedro puede vivir miles de años. No dije, no me equivoqué. No quise decir cientos y dije miles. Son miles de años. Pueden vivir miles de años. No viven tanto tiempo porque los cortan antes, porque es una madera tan buena que los cortan antes, ¿no? Pero esos árboles pueden llegar a un ancho de 9 metros y una altura de 50 metros, algo impresionante. Árboles gigantescos que meten una presencia y tienen una fuerza impresionante, ¿no? Y bueno, de ese árbol, de esa madera, se hizo el templo de Salomón, ¿no? El templo que se dedicó a nuestro Señor. Y esa madera fue la que se usó para hacer el templo, ¿no? Es una madera muy buena, resistente, fuerte, es un árbol fuerte, ¿no? Entonces el justo florece como esa palmera a su debido tiempo. Y crece alto como el cedro, ¿no? Crece muy alto con esa fortaleza como el cedro. Eso habla de esto justo, ¿no? Primero hablaba de los impíos, que crecían como el pasto y que iban a perecer. Pero el justo florece y da el fruto necesario a su tiempo, en esta vida mismo y luego en la vida venidera vamos a vivir en una eternidad, ¿no? Y crecen y son resaltados como ese cedro fuerte del Líbano, ¿no? Hay como una comparación muy interesante ahí, ¿no? Plantados estarán en la casa del Señor. Él sale de la metáfora y entra directamente en otra metáfora, pero más que tenga que ver con unas cuestiones espirituales, ¿no? Dice, plantados estarán en la casa del Señor. En la casa del Señor quiere decir en el templo, en el lugar de habitación de Dios. O sea, estos árboles van a estar en esa habitación, van a convivir con Dios, ¿no? Estos justos van a convivir, van a estar plantados en la presencia de Dios y florecerán en los atrios de nuestro Dios. Los atrios son ese lugar donde se plantea hacia afuera, ¿no? Entonces, ese atrio es el lugar donde va a florecer, va a dar tiene que ver con la presencia de Dios mismo y que va a ser evidente al mundo y evidente a los demás esa relación, esa comunión entre el justo y Dios. Y esa vida justa es el fruto, es el resultado de esa comunión con Dios que va a ser de beneficios para los demás también. Aún en la vejez crucificarán, estarán llenos de savia y frondosos, ¿no? Y acá tiene que ver con eso de la datilera, de la palmera que da fruta a los 50 años, ¿no? En esa concepción, cuando estaban hablando de la datilera, ya sabían en su cabeza que demora mucho en dar fruto, pero después da el fruto a su tiempo, ¿no? Y bueno, la savia van a ser llenos, o sea, van a tener salud, ¿no? Van a tener vitalidad, van a tener vigor, van a ser frondosos, van a tener un resultado, van a fructificar, van a ser vidas que fructificarán, ¿no? Para anunciar que el Señor, mi roca, es recto y que en Él no hay injusticia. Y este final es el motivo por todo lo demás,
¿Por qué voy a tener fuerzas como la del búfalo? ¿Por qué voy a ser como esa palmera? ¿Por qué voy a ser fuerte y grande como ese cedro? ¿Por qué en la vejez voy a fructificar? ¿Por qué voy a estar lleno de vitalidad y frondoso? Por este motivo. ¿Para qué? Para anunciar que el Señor, mi roca, es recto y que en Él no hay injusticia. Es para poner en mis labios, para decirle al mundo, para decirle a todos la verdad, decirle que en Dios no hay injusticia, en Dios hay esperanza, hay misericordia, hay amor, para predicar el Evangelio, para llevar la verdad. Nuestras vidas no tienen que ser como las del impío, que vive para sí, que vive para sí mismo, que vive en una máscara. Ojo que no estamos hablando solo de aquellas personas que están fuera de la iglesia. Hay muchas de esas personas que están dentro de la iglesia y viven una religión aparente, ¿no? Y hacen, todo lo que hacen es para su propio ego, para su propia satisfacción y no para darle gloria a Dios, no pensando en el prójimo. Esos dos mandamientos, amar a Dios con todo lo que somos y amar al prójimo como a sí mismo, no están presentes, es amarme a mí mismo, como a mí mismo, conmigo mismo y siendo yo mismo. Entonces, no pienso en los demás. Entonces muchas veces dentro de las congregaciones tenemos personas como estas, ¿no? Que son impíos encubiertos, ¿no? Y que parece que están floreciendo, parece que están funcionando, pero en realidad terminan siendo como un pastito nomás, que terminan pereciendo y van a terminar cayendo en eso. Tenemos que tener cuidado de no ser así, de no vivir vidas de apariencia, sino que cuando yo alabo y grito de gozo, no solamente lo hago con la boca, no solamente honro de labios, sino que mi vida tiene que respaldar lo que estoy diciendo. Capaz que tengo dificultades en la vida, tengo problemas con algunos pecados, bueno, hay que solucionar esas cosas. No decir, bueno, pero yo no puedo ser hipócrita. Bueno, la cuestión de no ser hipócrita no tiene que decir, no tiene que ver con dejar de hacer lo que hago en la iglesia, sino que al contrario, tengo que solucionar lo que estoy haciendo mal para hacerlo bien en la iglesia. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Porque generalmente cuando alguien es descubierto se da cuenta que está haciendo las cosas mal, que está siendo hipócrita, que está haciendo cosas de apariencia nada más, lo que hace es primero dejar de hacer las cosas, sus tareas en la iglesia, y dice, bueno, yo no puedo, y en vez de dejar lo que está haciendo mal afuera. Entonces lo que tiene que hacer es dejar de hacer lo que está haciendo mal y seguir sirviendo al Señor de una forma correcta. Entonces yo tengo que vivir una vida pura, limpia, cristalina, sincera, sin apariencia, sin marketing, sin querer reflejar algo que no soy. Siempre tratando de decorar el Evangelio para que el Evangelio caiga bien. No, nosotros tenemos que vivir vidas justas y nuestras vidas, acompañados con esta alabanza, con esta expresión del Evangelio en nuestra boca, es lo que va a llegar al ser humano. Y para eso estamos en esta tierra, para anunciar que el Señor, mi roca, eso seguro, es recto y que en Él no hay injusticia. La vida del creyente debe evidenciar confianza y agradecimiento en Dios. Constantemente, siempre el creyente tiene que estar evidenciando con su vida, no solo con su boca, sino con sus hechos. Los hechos tienen que ser evidentes de que somos agradecidos y que confiamos en Dios. Constantemente, siempre. Tiene que ser momento tras momento de nuestra vida. El deber de cada creyente anunciar a otros la fidelidad y la misericordia de Dios. Es un deber. No es una cuestión de que si yo quiero o no quiero. Yo debo anunciarle a los otros esta fidelidad de Dios y esta misericordia de Dios. Esto que cuando vienen esos renuevos en nuestra vida, cuando viene esa mañana en la vida, miro para atrás y Dios ha sido misericordioso en mi vida, eso lo tengo que gritar al mundo. Mirá lo que ha hecho Dios, mirá lo que hace Dios, mirá quién es Dios. Y nosotros, cuando estamos en esos momentos difíciles, tenemos que gritarle al mundo, mira, Dios es fiel. Más allá de esta dificultad, Dios es fiel. Dios es fiel. No sé si tengo una enfermedad y Dios me va a sacar de esta enfermedad, pero a pesar de la muerte, Dios es fiel. Dios es fiel porque Él es fiel y me va a dar la seguridad de la eternidad al lado suyo. Dios es fiel porque Él me va a seguir fortaleciendo. Dios es fiel porque Él vive conmigo y yo vivo con Él y vivimos en comunión. Yo vivo en sus atrios, en su presencia. Y la última es el resultado de una vida en armonía con Dios, da como resultado llegar a la vejez con vitalidad y fuerza. Si bien Dios hace milagros, pero acá el salmista nos guía a entender que el llegar a la vejez con vitalidad y fuerza tiene que ver con el justo, ¿no? Y tiene que ver con una vida justa, de hacer las cosas bien.
Y tiene que ver con aquello de vivir una vida sana, ¿no? El cristiano, el que ha vivido siempre o por muchos años en comunión, haciendo las cosas bien, el justo, el justificado por Dios, no fuma, no toma, no vive en la noche, tiene una vida ordenada, más o menos come decentemente, y entonces como que tiene toda una cuestiones de orden de vida que dan como consecuencia llegar a una buena vejez, ¿no? Y con esa fuerza, ¿no? Tiene ese sentido, ¿no? Aquellos que son desprolijos, aquellos que impíos que le dieron la espalda de Dios, prueban de todo. Prueban de todo. Nosotros seguramente tenemos amigos que no son cristianos, conocidos que no son cristianos, que ellos han probado de todo en la vida, de todo y su vida ha sido un desastre y están con un montón de dificultades, ¿no? Y nosotros también, si venimos más de veteranos al Señor también, la vida nos cobra cosas que hemos desgastado con este cuerpo. Pero también tiene que ver con eso que decía Pablo, ¿no? Que nuestro cuerpo se va desgastando, pero ese hombre interior se va fortaleciendo, ¿no? Y hay una vitalidad y una fuerza de parte del Señor. Sí, Laura. No, que otra cosa, apoyando lo que vos decías, pensando en gente adulta, ¿no? Que tuvo una vida con Cristo y la que no, también ves como ahora está mucho el tema de la salud mental, ¿no? Está como que se ve cada vez más. ¿Y cómo ves personas que llegan a la vejez que tuvieron a Cristo con paz, pero sobre todo con un espíritu diferente? No sé, como por ejemplo el pastor Francia, cuando vamos al hogar con Pablo. Él transmite una paz, una serenidad. Se nota que fue una persona que estuvo el Espíritu de Dios con él en su vida y lo transmite y así te da gusto llegar a esa edad. Pero en cambio cuando ves personas que no, que llegan también a la vejez amargadas, desconfiadas o con miedos, porque está, ¿no? Obviamente cuando uno no tiene a Cristo, la cabecita trabaja mucho más y de otra forma, ¿no? Ves la diferencia en su corazón y en su mirada incluso. Entonces, la diferencia de tener una vida con Cristo también cómo se ve en lo emocional y cómo se refleja en los años y cómo uno se da cuenta cuando ve a esas personas. Aparte de todo lo que vos decís de la alimentación y bueno, los vicios, ¿no? Pero es interesante ver eso también, cómo Dios cuida nuestra salud mental y nuestras emociones a lo largo de nuestra vida también. Y el miedo a la muerte, ¿no? Porque cuando una persona no tiene a Cristo, cuando llega en esta época, es como, fa, ya saben que llega el final y ellos no saben nada de lo que viene después o no quieren saber o están encerrados ahí y es terrible, ¿no? Pero un cristiano, si bien es difícil, porque la muerte siempre es difícil, enfrentarse a la muerte siempre es difícil, ¿no? Pero para un cristiano llegar a es como que, bueno, ya estamos a punto de irnos con el Señor, ¿no? Entonces como que también eso da una fuerza, ¿no? Da una vitalidad. El Espíritu Santo obrando ahí en el corazón hasta el día que nos vayamos, es algo muy fuerte. Pero quedémonos con esto, esa frase de la noche y la mañana, ¿no? En los momentos buenos de la vida, en los momentos altos, en esos momentos de renuevo, bueno, nos afirmamos al Señor, miramos atrás y reconocemos que estamos ahí porque el Señor nos puso ahí, siempre con humildad, reconociendo que Dios es el que nos puso ahí y que nos da ese renuevo en la vida, ¿no? Y en los momentos difíciles de la vida, confiar en esa fidelidad de Dios, en esa verdad de Dios y saber que Él está ahí y tanto en un momento como en otro, poner en nuestras bocas el Evangelio y decir, esto viene de parte de Dios y esta confianza viene de parte de Dios y predicar y llevar esa verdad a todo el necesitado.